Pues gloria a Dios, seguimos con nuestro tema titulado ¿Y si nunca han oído hablar de Cristo? ¿Y si nunca han oído hablar de Cristo? Una pregunta que se me hace mucho en la calle cuando les hablo a la gente de Jesucristo, de cómo la Biblia nos enseña que si no es en el nombre de Cristo, no podemos ser salvos, que si no es a través de Jesucristo, no conoceremos el cielo, no conoceremos a nuestro Padre que nos creó, nuestro Padre celestial, y no hay posibilidad de que entremos en el cielo. Y entonces me preguntan, ¿y qué de aquellos? Que hablan de esa gente que está en los montes, la gente en las tribus apartadas. ¿De qué pasa con esa gente entonces que no han tenido la oportunidad de conocer el nombre de Cristo y nadie les ha predicado? Si mueren, ¿que van al infierno directamente? Pues en parte sí y en parte no. Lo que sí te voy a decir es que esas personas que te preguntan esto, no les importa lo mínimo lo que les ocurra a esta gente en esos poblados apartados. No les importa lo mínimo. Lo que te hacen es esta pregunta para que hagas dudar de tu propia fe, para crear más polémica. Porque ellos tienen que pensar en sí mismos, porque si ellos mueren esta noche, ¿dónde van a acabar? Da igual lo que le pase a los demás. Tú preocúpate de ti mismo, preocúpate de tu salvación, preocúpate de tus problemas, que Dios ya se encargará de los demás. En primer lugar, entendimos que Dios es justo y todo lo que Dios decide es correcto, y cuando tú veas las cosas a través de los ojos de Dios, cuando tú veas el punto de vista de Dios, estarás completamente de acuerdo con su decisión. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Vimos semana pasada también cómo consideramos que esta gente en las tribus, esta gente que nunca conoce de Cristo, en primer lugar, eso es ya casi imposible, porque ahí habrá un grupo muy, muy pequeño que de verdad muera sin conocer el nombre de Jesús, porque hoy en día con la tecnología, con los avances que tenemos en este mundo tan moderno, es casi imposible que nadie haya oído hablar de Jesús o del Evangelio o de que necesitan el perdón de sus pecados. Todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. No hace falta que se nos enseñe. Tu conciencia es un regalo de Dios que ha puesto allí por este mismo problema, para que tú no digas, pues no lo sabía. Pues no sabía que el matar era malo, no sabía que el mentir era malo, no sabía que el robar era malo. Si te das cuenta, estas cosas son normales, que sientas una inquietud en tu corazón cuando las cometes. Eso es el regalo de Dios, eso es el Espíritu Santo, la ley de Dios que ha sido depositada en tu corazón, tal como Dios nos promete en Joel capítulo 2. Allí esa promesa está escrita de que Él escribirá su ley en el corazón de cada persona. Entonces, no hay mucha excusa para no creer en Dios. La creación es bastante evidencia de que hay un creador, de que Dios existe, y solo los necios no creen en Dios. Y los pecadores que viven en su pecado prefieren ignorar que existe un Dios, porque si hay un Dios, hay un juez. Si hay un juez, hay un juicio. Y si hay un juicio, hay consecuencias de nuestras acciones y nuestros pecados. Hay límites en lo que se puede y no se puede hacer, y eso es lo que a los ateos no les gusta. Les gusta a ellos decidir por su propia mente, por su propio entendimiento, lo que está bien y lo que está mal.
E incluso después llega al punto que estas mismas personas se crean a dioses conforme a sus deseos, conforme a sus concupiscencias. Concupiscencias quiere decir a sus deseos pecaminosos, a su mentalidad caída. Y eso se llama idolatría. Es hacerse dioses, hacerse estatuas y dioses conforme a lo que tú crees que te conviene, que está bien o que está mal. Y eso es un tema más profundo que daremos otro día. Pero la pregunta de hoy es, ¿y qué de aquellos que nunca han oído hablar de Dios, hablar de Jesucristo? ¿Se van a salvar? Pues como te he dicho antes, sí y no. En primer lugar, nadie es bueno, nadie es inocente y todos nacemos yendo de camino al infierno. Claro está que los que nacen con una discapacidad mental, los que son niños inocentes todavía también, ahí la gracia de Dios los cubre, pero la gran mayoría de nosotros que sabemos escoger entre el bien y el mal, siempre acabamos escogiendo el mal. Nos apartamos de Dios porque así somos. Es lo que se nos ha vendido, es lo que se nos ha dicho, es lo que se nos enseña incluso desde un tiempo muy pequeño en nuestras vidas. Disfruta de la vida, olvídate de tonterías de Dios, olvídate de la religión, tú disfruta que son 2 días, ¿verdad? Pues eso es Satanás. Eso es Satanás hablando a la juventud, a ti y a mí, para que disfrutemos de la vida y tú mismo seas tu propio Dios. El refrán, ¿no? El dicho que dice, mi nombre es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿verdad? Tú mismo te lo haces, tú mismo disfrutas, que nadie te diga nada. Y eso no es como Dios funciona, porque así lo único que hacemos es acabamos destruyendo no solo nuestras vidas, sino la vida de todo aquel que nos rodea. Y por eso Dios tiene que intervenir, ponernos las leyes, los límites, para que dejemos ya de destruirnos a nosotros mismos y destruir también la sociedad en la que vivimos y hacer daño a todo quien nos dé la gana. Pues bien, ¿qué pasa con aquellos? Pues vamos a preguntarnos primero, entonces, ¿qué pasó con aquellos que murieron sin que viniera Cristo? Claro, porque Cristo solo vino hace 2000 años, pero Jehová, la historia que tenemos de Jehová, del pueblo hebreo, de Abraham, de Noé, de todos los profetas, el Antiguo Testamento, eso es de más de 6000 años atrás. Entonces, ¿qué pasó con todos aquellos que nacieron y murieron antes de que viniera el Mesías? Pues en primer lugar, ellos tenían una forma de conocer a Dios que era a través de los judíos, a través del pueblo de Dios, a través de los que creían en el Dios de Jacob, de Abraham y de Moisés y el Dios de los profetas antiguos. Ellos tenían el mensaje para la gente que no conocía a Dios. Habían sus reglas, estaba la religión, la forma de hacer las cosas, para que si ellos imitaban y seguían estas reglas, entonces Dios se encargaría de que fuesen salvos. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 18, donde hay un versículo muy bueno sobre ese tema. Tendrás que leer en tu propio tiempo Ezequiel capítulo 18, del versículo 4 al versículo 32. No vamos a leerlo todo hoy, pero apúntalo en tu libreta. Ezequiel 18, versículo 4 al versículo 32. Ezequiel está aquí. Antiguo Testamento, ¿vale? Después de Proverbios, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ok, vamos al 18, al versículo 4. Y dice lo siguiente: he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son.
el alma que peque morirá. ¿Vale? No el cuerpo que peque, no, el alma que peque morirá. Eso se refiere a que todo aquel que haga pecado consciente, ¿vale? Su alma morirá en el infierno. Su alma no tendrá vida eterna. Porque Cristo vino a darnos la vida eterna. ¿Y qué es el pecado? Pues claramente nosotros tenemos los 10 mandamientos, que es también lo que tenían aquel entonces. ¿Ok? Habían esas leyes. Y si tú las quebrantabas a propósito, entonces tú ibas a morir en el infierno cuando te murieras, porque ya no tenías la posibilidad de salvar tu alma. Claro, por eso estaban los sacrificios cada año del Cordero, para limpiar, para cubrir ese pecado que habías cometido, para que esa sangre inocente fuese derramada en tu lugar y tú pudieras ser perdonado de tus pecados y pudieras tener otra oportunidad de vivir conforme a la ley de Dios. Entonces, versículo 4 dice esto, y después dice el versículo 9, pero que el que anda en mis estatutos y mis ordenanzas obrando fielmente, este es justo. Ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. Vale. Pues aquí vemos una comparación. Si haces lo malo, morirás. El alma morirá. Si pecas, morirás. Si haces lo bueno y guardas los mandamientos de Dios de la mejor manera que puedas, yo sé que es casi imposible guardarlos. La verdad, es imposible guardarlos. Pero si los guardas de la mejor manera que puedes, entonces en el Antiguo Testamento estaba esto de que eres justificado y vivirás. Quiere decir, tendrás vida eterna junto a Dios. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento tenemos a Cristo, quien es nuestra justicia. Y solo con aceptarle a Él y pedir perdón, somos justificados eternamente. Quiere decir que Cristo pagó en la cruz por los pecados del pasado, del presente y del futuro. Y eso es lo bonito del Mesías, de que ya no hace falta más sacrificio de sangre, porque Cristo se convirtió en el Cordero que quita todo el pecado del mundo. Ya no hace falta guardar todas estas leyes a rajatabla de una manera religiosa, solo el hacer por hacer. Te digo una cosa, Cristo subió el nivel de importancia de las leyes de Dios. Ya no era un ritual, ya no era religión muerta, porque lo que pasa hoy en día que es que vas el domingo al culto, el lunes más o menos bien, el martes caes, el miércoles te emborrachas, el jueves te arrepientes, el viernes vuelves al culto, el domingo otra vez así, y así vas jugando este juego. Y Dios no es así. Gracias a Cristo podemos ser limpios ahora mismo, allí donde estás, solo con pedir perdón, con arrepentirte, que quiere decir no desear más hacer ese pecado, y dejar que Dios te limpie y te dé una nueva vida. ¿Ok? Pues en el Antiguo Testamento había esta ley, y esta ley, lo más seguro, lo que yo entiendo, es que también es la que Dios va a usar para aquellos que no han conocido el nombre de Cristo. Como te he dicho antes, hay muy poca gente que no conocerá el nombre de Cristo ahora mismo, pero si no lo conocen por casualidad y nadie les ha llegado a predicar, pues esta ley está allí. Ellos saben lo que está bien y está mal. Y ellos saben que si rompen las cosas de Dios, que si no escuchan su conciencia, entonces algo está mal. Ahí Dios lo ve. Tú no le puedes engañar a Dios. Él ve dentro de ti lo sincero que eres. Tú me puedes mentir a mí, le puedes mentir a tu pastor, a tu familia, pero no le puedes mentir a Dios.
Entonces aquí Dios tiene este sistema. Seguimos en el versículo 21, que tiene más información. ¿Ok? Y después dice, pero si el impío es aquel que hace lo malo, el sucio, ¿vale? El que siempre está pecando. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, que es decir, se arrepiente, se da cuenta, sabe que está mal, y guarda todos mis estatutos y practica el derecho a la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Quiere decir que no irá al infierno. Versículo 22. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas por la justicia que ha practicado. Vivirá. Ok. Aquí es una palabra muy curiosa que dice transgresiones. ¿Qué es transgresión? Pues mira, transgresión es igual que el pecado, ¿vale? Si tú pecas, si tú transgresiones y pecados. Un pecado es una cosa que haces sin darte cuenta, ¿vale? Eso es un pecado. Tú no sabías que estaba mal orarle a María, tú no sabías que estaba mal orarle a estatuas, tú no sabías que estaba mal hacer esto, hacer lo otro, tomar algo que no es tuyo, del gobierno, de quien sea. Ya la palabra te va enseñando lo que es pecado, ¿ok? Lo que sabes que está mal, y si no, el Espíritu Santo te hace consciente de estas cosas. Pues el pecado es eso, es hacer las cosas que no estabas tan seguro que estaban mal y las hiciste, pero después te das cuenta y te arrepientes. Eso es pecado. Pecado es básicamente fallar la diana, no dar con la diana. Es intentar hacer algo para Dios, intentar hacer lo correcto, pero no acertar. Enfadarte con alguien, o si alguien te insulta, puedes devolver el insulto, enfadarte, yo qué sé, cosas así que sabes que están más o menos mal, pero sigues cayendo de vez en cuando. Eso es pecado. Ahora, la transgresión es básicamente, transgresión es básicamente hacerlo a propósito sabiendo que está mal. Eso es mucho más serio. La transgresión es hacerlo malo sabiendo que está mal hacerlo. Eso es muchísimo más serio, porque el Nuevo Testamento dice que una vez que conoces a Cristo, una vez que has recibido el perdón de tus pecados, si tú sigues viviendo en pecado, no cayendo de vez en cuando, sino viviendo en pecado, quiere decir disfrutando del pecado, haciéndolo una y otra vez, no te importa lo que le pasa a los demás, no te importa el daño que le haces a Dios, no importa lo que Dios piense de ti, tú sigues en ese pecado disfrutándolo, animándose a otros a hacerlo, te mientes a ti mismo, mientes a los demás de que está bien lo que estás haciendo. Esa transgresión, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que si haces eso una y otra vez, no hay sacrificio para ti. Cuidadín. Quiere decir que puede ser que no se te perdone ese pecado. Porque Dios no es tonto, ni es ciego, ni es sordo. Lo ve todo y ve dentro de ti lo que hay de verdad. Pero allí tenemos la gracia de Dios que nos ayuda a cambiar. Entonces, vamos a leer otra vez este versículo. Dice, ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas, por la justicia que ha practicado vivirá. Entonces, si haces lo malo, morirás, pero aunque hayas hecho pecados a propósito, y si decides cambiar y no hacerlo más, te arrepientes y dices, Señor, yo no quiero hacerlo más, ni lo voy a hacer más, con todas mis fuerzas no lo voy a hacerlo más, entonces el pasado será borrado. Ahí vemos que hay un perdón de pecados basado en tus acciones, en tus obras. ¿Ok? En el Nuevo Testamento está basado en tu fe.
Solo con poner tu fe en Jesucristo, solo con llamar a su nombre, eres perdonado. En el Antiguo Testamento había que demostrar con acciones, con sacrificios y otras cosas que de verdad te arrepentías. Nuevo Testamento con Cristo solo hay que declararlo con tu boca. Y después, claro está, Dios también sabe si estás mintiendo o no. Porque si tú de verdad te arrepientes y de verdad has cambiado y quieres cambiar, se verá en tu vida. Se verá en tu vida. A Dios no se le puede engañar. Entonces, esta gente que muere sin conocer a Cristo, estas leyes también se le aplicarán a ellos. Si hacen lo bueno ante los ojos de Dios, si hacen lo bueno en su conciencia, sabiendo que está bien hacerlo y que está mal robar y no robarán, entonces Dios tendrá misericordia sobre ellos. No te preocupes, no te preocupes. Pero lo mejor es lo siguiente: solo con llamar el nombre de Cristo serás salvo, salvo instantáneamente. Versículo 27, otro versículo muy importante también. Dice, y cuando el impío, otra vez el sucio, el pecador, y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Una vez más, tus acciones, tus decisiones, tu forma de ser, tu forma de pensar, si eso cambia conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que el Espíritu Santo te está diciendo, Dios respetará eso, lo respetará, ¿vale? Y te dará la oportunidad de ser salvo. Versículo 31. Dice, arrojad de vosotros, quiere decir, echad fuera de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Dios dice claramente, mira, déjate de tonterías, es tan fácil, solo obedece mi palabra, déjate del pecado, que no vale la pena. ¿Por qué te vas a destruir a ti mismo si tú eres mi pueblo escogido? ¿Por qué? ¿Por qué te vas de cabeza al infierno disfrutando tu pecado si sabes que está mal? Eso es lo que Dios nos dice. Y eso es lo que Dios va a usar para juzgar a aquellos que por casualidad nunca han oído el nombre de Jesús. Porque conforme a la palabra, solo hay un nombre dado al mundo en el cielo y en la tierra, bajo el cual hay salvación, y ese nombre es Jesucristo. No es Buda, no es Krishna, no es tu tía, no es el gurú, no es el santo, no es María, no es José, no es Juan, no es nadie. Es solo Jesucristo de Nazaret, bajo el cual tú puedes ser salvo, bajo el cual tú puedes recibir el perdón de tus pecados, porque solo Jesucristo fue a la cruz por ti. Nadie más, solo Jesucristo. Entonces, esta es la promesa de la Biblia. Ahora, en en Ezequiel 33 también, ¿vale? Apúntatelo, hemos leído ahora Ezequiel 18, léete del 4 al 32, los cuales hemos saltado unos cuantos versículos. Apunta también Ezequiel 33, ¿vale? Ezequiel 33, versículo 5 al 31. Versículo 5 al 31. Aquí te repite más o menos lo mismo, pero de otra manera. Vamos a ver un par de versículos también aquí, en Ezequiel 33. Vamos para allá. Vamos a ver el 18, el versículo 18. Apunta primero Ezequiel 33, 5 al 31. Y ahora vamos a leer del 18 al 20. ¿Ok? 18 al 20, Ezequiel 33. Dice, cuando el justo
se aparta. El justo es aquel que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, el que conoce a Dios, le ama, le sigue. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Entonces, si pecas, morirás, vas al infierno. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y decís, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré a cada uno de vosotros según sus caminos, oh casa de Israel. Entonces Dios te va a juzgar conforme a tus acciones. Esto habla para aquellos que no han conocido a Cristo o que no han tenido la oportunidad de conocer las leyes de Dios, ¿ok? De una manera profunda. Dios nos juzgará conforme a nuestras acciones, incluso si conoces a Cristo. Tú puedes decir, bueno, yo le he conocido a Cristo, le entrego a mi vida, pero sigues en el pecado, no te creas que vas a estar salvo. No te creas que si te mueres esta noche vas directo al cielo. No, vas al infierno. Tus acciones tienen que cambiar, tu forma de hablar tiene que cambiar, tus deseos tienen que cambiar conforme a los deseos de Dios. Tú tienes que amar lo que Dios ama y tienes que odiar lo que Dios odia. Si no, no te has convertido de verdad. Si no, no ha habido un cambio de verdad en tu vida. Pero en el Antiguo Testamento tenemos estas leyes para que entendamos que no te preocupes de esa gente que no ha conocido a Cristo. Sus acciones mismo o le van a condenar o le van a salvar. Sus propias acciones. ¿Qué es lo bonito del Nuevo Testamento? Es que Dios pone dentro de nosotros la fuerza a través de Jesucristo del querer y el hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que por tu cuenta te va a ser casi imposible ser justo. Te va a ser imposible guardar todos los mandamientos. No hay nadie vivo ahora mismo que sea bueno. Todos, absolutamente todos necesitamos oír el mensaje de salvación y que Cristo nos puede salvar, porque ninguno se va a salvar por sus propias acciones. Tus acciones te pueden, eliminar de la carrera, ¿vale? Pero tus acciones no te van a salvar. Solo Cristo te puede salvar porque ha pagado por ti. Solo Cristo puede poner en ti el deseo de hacer lo bueno y las fuerzas para conseguirlo y acabar la carrera bien. Solo Él puede hacerlo. Es su hacer en tu corazón, es su fuerza en ti, ¿vale? Por eso es tan importante que si alguien se acerca a ti con el mensaje de Jesucristo, que lo recibas para que te des cuenta de que lo necesitas. Pero una vez más, ¿qué pasa con aquellos que no han oído nunca hablar de Jesucristo? No te preocupes. Si esta ley está en el Antiguo Testamento, Dios la aplicará a aquellos que no han conocido, que no han tenido la oportunidad de oír el mensaje de salvación a través de Cristo. No te preocupes. Sus propias acciones son las que le juzgarán y Dios verá su corazón. Dios ve el corazón de cada uno ahora mismo. El problema es que si a ti ya te han ofrecido a Cristo y tú lo has rechazado, ya vas de cabeza al infierno. Solo por rechazar a Cristo como tu único Salvador, ya estás destinado para el infierno y te tienes que arrepentir. No solo arrepentir tus pecados, eso ya vendrá, pero arrepentirte del hecho de que tú has renunciado al único nombre que está dado a la tierra tras cual ser salvo. Dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿vale? Para morir por nosotros, para que todo aquel que crea en Él, en el nombre de Jesús,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que Dios ha hecho. Algo muy sencillo, muy fácil, pero al mismo tiempo vemos que es tan difícil de que la gente lo acepte, ¿verdad? Te hacen 10.000 preguntas y 10.000 dudas. Es algo tan sencillo. Tú vas al infierno. Tú estás destinado a perderte para siempre en el infierno. Pero solo aceptando a Cristo como tu Señor, entendiendo que tú no lo vas a conseguir por tu cuenta, Él lo hace todo por ti, te limpia, te da fuerzas, te llena de su Espíritu y te hace andar en la voluntad de Dios. Él lo hace todo por ti. Pero una vez más, ¿y qué de aquellos que no han oído? No te preocupes. Dios sabe lo que hace y Dios se encargará de ellos. Pero si tú has oído el mensaje de salvación, si me estás escuchando ahora y le has rechazado a Cristo, entonces tienes un problema muy grave. Porque si mueres esta noche, vas de cabeza al infierno. Tu alma morirá. No vivirás eternamente junto a Cristo. No volverás a la tierra a reinar junto a Cristo como nos lo pone el libro Apocalipsis. Porque Cristo vuelve pronto. Y Él cuando venga separará a las ovejas de las cabras, a los que son suyos de los falsos. Quiero que tú estés en el montón de las ovejas, las que oyen la voz del pastor, las que oyen el llamado de Cristo. Si lo oyes hoy, no endurezcas tu corazón, porque Cristo te está llamando. Es algo muy sencillo, pero como he dicho, es tan sencillo que es tan difícil de hacer al mismo tiempo. Entonces te animo con esto, y si alguien te pregunta, bueno, ¿y qué pasa con toda esa gente que está en los montes, las tribus que nunca han escuchado de Cristo, que van al infierno? Pregúntales, ¿de verdad te importa esa gente? Si te importa, ¿por qué no vas tú a predicarles? Vete tú a ese país, vete tú a la China, a los montes, a África, a la India, a esos sitios donde no han llegado nadie. Si tanto te importa, ve. Verás cómo no van. Es una excusa para no creer a Cristo y punto. Ellos no quieren creer porque si creen en Cristo, primeramente tienen que admitir que están en pecado, tienen que admitir que la vida que llevan no es la correcta y tienen que dejar el pecado atrás. Y no quieren. Prefieren la oscuridad, prefieren su pecado que rendirse a Cristo. Y lo van a pagar muy caro y lo van a pagar para toda la eternidad. Ora por ellos, tú sigue hablándoles. No te preocupes, porque cada vez que hablas con uno de ellos, ¿sabes qué pasa? Tú te lavas las manos de su sangre delante de Dios. Dios no te va a decir por qué no le hablaste a este. Si ya has hablado a ellos de Cristo, le has ofrecido, tú te lavas las manos de ellos delante de Dios. Dios ya no te hace responsable. Ya está sobre su cabeza aceptar o no aceptar. Por amor a ellos, sigue hablándoles si quieres. Por amor a ellos, ora por ellos, que Dios los ablande, que Dios mueva su fundamento para que se den cuenta de que sin Cristo no hay vida. Espero que esto te haya respondido a algunas preguntas, algunas dudas. Si tienes más dudas, contacta con nosotros y te intentamos explicar de nuevo lo que dice la palabra. Que Dios te bendiga y gracias por seguirnos online con este ministerio.